pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Hoy con Carla, la profe de Historia, y Lucas, de Lengua y Literatura, nos preguntamos, ¿por qué leemos historias de detectives? Los relatos policiales que me gustan leer son los reales, ya que no contienen tanta ciencia ficción. Me gustan leer los relatos policiales negros, ya que son más sangrientos, por así decirlo, y más directos en lo que es la trama. Son como justicia por mano propia. Me gustan más los que son como de humor, o sea, no como tan serios. A mí me gusta leer thrillers en los que hasta que no lees el final no sabes lo que pasa. Los elijo porque me gusta que cuenten historias que han sucedido anteriormente. Me fijo en las recomendaciones de la gente o en el renombre de los autores. Cuando lo estoy por leer me pongo a ver la descripción del cuento. Generalmente elijo los libros por los autores porque los voy siguiendo ya de antes porque me gusta su manera de relatar los hechos. Me gustan los detectives que sin buscarlo terminan descubriendo el misterio. Me gustan los detectives como sería Sherlock Holmes, Dupin o más los que son de tramas como de homicidio. Sí he visto adaptaciones, en este caso a la tele, y muchas diferencias que he notado es que suelen cambiar los nombres de los protagonistas, también cambian lo ocurrido para que sea apto para todo público. En las películas no es tan imaginativo como en los libros, porque en estos uno se imagina los sucesos. Sí, yo vi adaptaciones de libros al cine y a mí me gusta más leer los libros porque tienen mucho más detalles y deja más volar la imaginación. A vos te debe pasar como a muchas personas a las que nos gusta leer. Los cuentos policiales llaman la atención, cautivan, generan mucha curiosidad. Pero ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué estas historias son tan atractivas? Hoy Seguimos Educando se transforma por un rato en Seguimos Investigando. Vamos a analizar el género policial poniendo en diálogo dos disciplinas. Por un lado, lengua y literatura, donde se analiza la estructura y los rasgos característicos del cuento policial. Y por otro lado, historia, donde nos preguntamos por el origen, el contexto y el escenario en el que tienen lugar las historias policiales. ¿Por qué nos atraen tanto los policiales? ¿De qué manera su lectura nos sumerge en un mundo de misterios, crímenes, enigmas, detectives e investigaciones? Estos son algunos de los interrogantes que nos vamos a plantear, pero no los únicos. Vamos a indagar en los orígenes del género policial. ¿Cómo se construyó un público lector en el siglo XIX? ¿De qué manera el detective intenta resolver los casos en los cuentos y novelas del policial clásico? ¿Cómo hace un buen investigador para descartar sospechosos hasta encontrar al culpable de un crimen? ¿Y cuánto influye en esas decisiones el clima de época? Es tan elemental lo que un investigador como Sherlock Holmes razona y le explica a su ayudante Watson,
¿Qué diferencias hay entre el policial clásico, el policial duro? ¿Se parecen en algo los delitos cometidos en cada uno? Muchos de estos interrogantes nos permiten acercarnos de a poco a los grandes protagonistas del género policial, los detectives. Auguste Dupin, Sherlock Holmes, Hércules Poirot y Miss Marple son exponentes del policial clásico o de enigma, mientras que Philip Marlowe, Sam Spade lo son del policial duro, también llamado negro. Por su parte, los comisarios Croce y Laurenzi son ejemplos de investigadores muy reconocidos del policial argentino. Detrás de estos personajes hay nombres igualmente memorables que son los de sus creadores. Sir Arthur Conan Doyle, Edgar Allan Poe, Agatha Christie, Raymond Chandler, Dashiell Hammett, Rodolfo Walsh, Ricardo Piglia. Las dos vertientes del género policial corresponden a momentos sociopolíticos diferentes y presentan cosmovisiones particulares. De alguna manera son una manera de relatar procesos históricos complejos. El género policial se desarrolla en un ambiente realista y por eso es que lectoras y lectores se encuentran frente a un mundo verosímil. Quienes leen historias policiales pueden identificar fácilmente grandes ciudades como París, Nueva York o Buenos Aires en distintos momentos de su historia. Los personajes suelen ser fácilmente reconocibles. Policías, delincuentes, sospechosos, transeúntes, testigos, víctimas, detectives virtuosos. En ambos subgéneros, el investigador interactúa con víctimas, victimarios y sospechosos. Y la mayoría de las veces tiene un ayudante que lo acompaña y que lo complementa. Además de hacer famosos a sus detectives, el género policial se caracteriza por el uso que hace de distintos recursos literarios. Uno de ellos es la elipsis, que permite la supresión de una o más palabras de una frase que desde un punto de vista gramatical deberían estar presentes, pero sin las cuales se comprende perfectamente el sentido de la frase. En el policial, la ausencia de elementos, nombres o datos favorece al suspenso. Otro recurso es la descripción, que ayuda a crear ambientes propicios para las historias y aporta información específica sobre los objetos, los lugares, personajes del relato. Una descripción detallada puede resultar clave al momento de resolver un enigma. Otros recursos son la analepsis o la prolepsis, que consisten en retroceder o anticiparse respecto de los hechos principales que se narran. Pero no solo los investigadores ficcionales son fundamentales para el policial. Los lectores y las lectoras participan activamente en la búsqueda de una respuesta al interrogante que abren los crímenes cometidos. Hoy vamos a abordar el rol del investigador en diversos textos policiales, deteniéndonos en las modalidades de trabajo que tiene cada uno y en cómo esta construcción ficcional incide en la lectura detectivesca de lectores y lectoras. Hoy nos preguntamos, ¿por qué leemos historias de detectives? Hoy, estos detectives quedan bajo la lupa. El policial clásico o de enigma surge en la primera mitad del siglo XIX. Hay acuerdo acerca de que esto sucede en 1841 en el relato Los crímenes de la calle Morgue del escritor norteamericano Edgar Allan Poe. Es la primera vez que aparece en el mundo de la literatura la figura del detective como personaje ficcional, que en este caso es Auguste Dupin. Su desafío era resolver un misterio en un cuarto cerrado y utilizando la razón como principal herramienta. Durante la segunda mitad del siglo XIX tuvo lugar la segunda revolución industrial. El capitalismo se expandió en la mayor parte del mundo. En este proceso surgió el capital financiero, se desarrollaron las grandes empresas y la economía se concentró como nunca hasta ese momento. En los países industrializados europeos disminuyó la tasa de mortalidad debido a las mejoras en la alimentación, el desarrollo de la medicina y la implementación de medidas higiénicas. Esto llevó a un aumento de la población que se manifestó sobre todo en un gran crecimiento demográfico urbano. Las mejoras técnicas y la extensión de formas capitalistas de producción hicieron que se necesitaran menos trabajadores en el campo, lo que llevó a que se produjera una migración de las poblaciones rurales a las ciudades, donde se concentraban las actividades industriales, comerciales y financieras. Así, el 40% de la población europea pasó a vivir en el ámbito urbano. Además, se produjeron grandes migraciones entre países en dos sentidos. Dentro de Europa comenzó el desplazamiento hacia las zonas más industrializadas, que eran Inglaterra, el norte de Francia y el norte de Italia, entre otras.
pero los mayores movimientos migratorios de este periodo se produjeron desde Europa hacia América. En este contexto fue que se hizo notoria una mayor demanda de productos y servicios, lo que significó una ampliación en los mercados de todo el mundo. Con el desarrollo de la industrialización, muchos productos que antes eran costosos o de lujo estuvieron al alcance de mayor cantidad de compradores. La clase dominante fue la burguesía, formada por empresarios capitalistas y grandes propietarios. Con ambiciones de alcanzar ese estatus se encontraba la llamada pequeña burguesía o clase media, que estaba formada por profesionales, comerciantes, funcionarios, técnicos y otros. Estas clases medias tendían a imitar ciertos usos y costumbres de la burguesía, buscando así distinguirse de los obreros y los campesinos. Las masas eran vistas como una amenaza, como un sector social con tendencia a perder el control, que podía generar violencia y cuestionamientos al orden burgués. Así es que delito y ciudad aparecieron asociados desde el inicio de la modernidad. Este contexto histórico de cambio se convirtió en el escenario del policial clásico. Por otro lado, el desarrollo de la industria y las transformaciones en la vida cotidiana hicieron necesaria la extensión de la alfabetización a amplias capas de la sociedad. En este sentido, la lectura fue vista como una forma de crear necesidades. Por ejemplo, si las masas recién incorporadas al consumo aprendían a leer, entonces podían interpretar las publicidades. La transformación material de la sociedad, que también incluía mejoras técnicas en la producción de papel y en la impresión, dio lugar al nacimiento de nuevos bienes culturales. Diarios, revistas y libros se convirtieron en una mercancía producida industrialmente. La principal consumidora de esa industria cultural fue la sociedad de masas, integradas por sectores medios y populares. Muchos periódicos de prestigio aumentaron sus ventas con la entrega de folletines o relatos por entregas. Así, el público seguía ansiosamente las aventuras de los personajes de Alejandro Dumas, Julio Verne, Arthur Conan Doyle y Edgar Allan Poe. Una de las corrientes de pensamiento que surgió como producto de la revolución industrial fue el positivismo, que consideraba que el único conocimiento auténtico era el conocimiento científico, objetivo y descriptivo, basado en hechos verificables. Buscaban encontrar explicaciones causales y elaborar leyes generales y universales, yendo de lo particular a lo general. A esto se lo llamó método inductivo. El positivismo creía que este método científico aplicado en las ciencias físicas y naturales era el mismo que debía utilizarse para todas las disciplinas y que debían remitirse a aquello que era objetivamente observable. A mediados del siglo XIX, los cambios en el aspecto social, económico, científico hicieron que se modificara muchísimo la manera en que se concebía la realidad. Empezaron a buscarse explicaciones racionales basadas en el método científico hipotético deductivo. Ese fue el escenario en el que se desarrollaron los relatos policiales. La deducción es el proceso o razonamiento lógico que conduce al detective desde las pistas particulares a una interpretación general de lo sucedido. Este proceso coincide con el método científico hipotético deductivo, es decir, la idea de que la evaluación correcta de las evidencias o pistas permite deducir un resultado válido, que es la interpretación. ¿Y cómo se lleva a cabo ese método de investigación? Este método sigue varios pasos. El primero es la observación directa de objetos, personas y lugares para recolectar pistas. En segundo lugar, se formula una hipótesis acerca de lo ocurrido, es decir, cómo y por qué sucedió ese hecho, pensado a partir de la reflexión sobre las pistas. El tercer paso es la puesta a prueba de la hipótesis planteada. Esto puede hacerse, por ejemplo, mediante preguntas a los sospechosos o a partir del análisis de las pistas. Se busca de esta manera comprobar o refutar la hipótesis. Todos estos pasos se van desarrollando a lo largo del relato. Por lo general, los casos de este género se desarrollan alrededor de un sector acomodado de la sociedad. Víctimas y victimarios, así como el detective, pertenecen a una clase social alta. Los delitos que se cometen son denominados de guante blanco, es decir, ejecutados con inteligencia, y este refinamiento va a acompañar también la forma de resolver los casos.
Los relatos del policial clásico tienen algunos elementos que les son propios. El primero, claro, es el delito. Se trata del enigma que debe resolver el detective. Puede tratarse de un robo, un asesinato, un secuestro, una falsificación. Otro elemento son las pistas. Se trata de indicios, objetos o detalles que recolecta el investigador. Pueden haber pistas verdaderas que conducen a la resolución del enigma, pero también falsas, que buscan distraer al lector. Un componente básico del policial, por supuesto, es el mismo detective. En la mayor parte de los casos no es un policía, sino un aficionado con grandes habilidades deductivas. Es un hombre que se destaca más por su inteligencia que por sus acciones, y todo buen detective tiene un ayudante que colabora con el caso. En términos narrativos, el ayudante resulta fundamental en el policial clásico porque o bien es el narrador de las acciones o es un testigo atento que hace las preguntas claves para que los monólogos o explicaciones del detective puedan desarrollarse hacia la resolución del enigma. Como hemos dicho, el momento histórico en el que surge el policial clásico se ve acompañado por un crecimiento en la cantidad de lectores, pero también en la calidad de la lectura. Surge un lector que se siente convocado por los relatos policiales y que es interpelado desde la inteligencia. Para disfrutar del texto, debe seguir con mucha atención las acciones e incluso debe realizar operaciones intelectuales que le permitan anticiparse a la sagacidad del detective. Parte del atractivo de estas historias es que lectores y lectoras sientan que van resolviendo el enigma antes de que algunos de los personajes logren hacerlo. Un día de otoño del año pasado, me acerqué a visitar a mi amigo el señor Sherlock Holmes y lo encontré enfrascado en una conversación con un caballero de edad madura, muy corpulento, de rostro encarnado y cabellos rojos como el fuego. Pidiendo disculpas por mi intromisión, me disponía a retirarme cuando Holmes me hizo entrar bruscamente de un tirón y cerró la puerta a mis espaldas. No podría haber llegado en mejor momento, querido Watson, dijo cordialmente. Temí que estuviera usted ocupado. Lo estoy y mucho. Entonces puedo esperar en la habitación de al lado. Nada de eso, señor Wilson. Este caballero ha sido mi compañero y colaborador en muchos de mis casos más afortunados y no me cabe duda de que también me será de la mayor ayuda en el suyo. El corpulento caballero se levantó de su asiento y emitió un torpe saludo, acompañado de una rápida mirada interrogadora de sus ojos rodeados de grasa. «Siéntese en el sofá», dijo Holmes, dejándose caer de nuevo en su butaca y juntando las puntas de los dedos, como solía hacer siempre que se sentía reflexivo. «Me consta, querido Watson, que comparte usted mi afición a todo lo que sea raro y se salga de los convencionalismos y la monótona rutina de la vida cotidiana. Ha dado usted muestras de sus gustos con el entusiasmo que le ha impelido a narrar y, si me permite decirlo, embellecer en cierto modo tantas de mis pequeñas aventuras». El otro gran género dentro de los relatos de detectives es el llamado policial negro o policial duro. También se lo ha llamado fuera de ley. Surgió en las primeras décadas del siglo XX, cercanas a un año clave, 1930, un momento de fuerte crisis económica de la bolsa en Estados Unidos. En estos relatos, la acción se traslada al espacio público. En las calles, principalmente en las grandes capitales de la época, ocurren escenas donde cobran protagonismo la violencia y la desigualdad, que estarán presentes también en el camino a la resolución de los casos. Para el escritor Ricardo Piglia, en este relato policial ya no hay misterios. El elemento que organiza la acción es el dinero, es decir, que lo que importa son las circunstancias sociales que subyacen al delito. Jaime Rest, otro reconocido estudioso del género, agrega que la realidad social cruda se impone y cobra relevancia en el desarrollo de estos relatos. Bueno, buenos días o buenas tardes o buenas noches, chicos, chicas, profes, que sé que andan por ahí también. Un gustazo para mí estar con ustedes. Yo estoy hablando desde Resistencia, de Chaco, donde vivo y donde hace 7 meses estoy acá encerrado. Bueno, llevando adelante la pandemia y escribiendo y trabajando, leyendo, pensando, y ahora con ustedes.
El policial negro es un género literario que empieza, todo el mundo está de acuerdo en que empieza a principios del siglo pasado, en los años 20, hace exactamente un siglo, en California, a partir de una novela que se llama Cosecha Roja, y que la escribe un tipo que se llama Dashiell Hammett, termina siendo uno de los grandes escritores norteamericanos del siglo XX. Hubo toda una serie de otras novelas, otras obras que continuaron, y el género se fue haciendo muy popular en los Estados Unidos. Entonces, se vendían revistitas que valían 10 centavos, es decir, un papel muy ordinario. Y esto después se fue generalizando a todo el mundo, digamos. A nosotros nos llegó, en la Argentina hubo alrededor de los 30, 10 años después, muchas colecciones de revistas, de libritos, empezaron a pasar novelitas, cuentos. Es decir, un género que se hizo muy popular, tanto que hoy es considerado el género, la lectura más popular, más que la Biblia, para que tengan una idea. No hay ninguna de las 200 o 300 lenguas que se hablan en el planeta que no tenga libros, cuentos o historias del género negro. Lo que caracteriza es, por un lado, la violencia. Por un lado, que se encajan tiros de uno atrás del otro, que hay es una literatura muy machista. Ahora está cambiando, como todo tiene que cambiar, pero fue machista durante 80 años, muy violento, y que tiene mucho que ver con lo que pasa en la calle, con la realidad. Es decir, dejó de ser una literatura, digamos, ensoñada, una literatura idealista, una literatura de pensamientos, que es la gran literatura universal históricamente, pero que acá aparece como la literatura, digamos, de la calle, la literatura en un sentido del potrero, del zanjón, del barrio más marginal, que expresa las luchas raciales, la explotación, digamos, ahí es donde está la violencia de la sociedad capitalista, dicen que moderna, pero en realidad es una porquería. Pero bueno, eso es lo que está pasando hoy en general en esta literatura. Y se ha hecho una literatura tremendamente popular, es lo que más se lee hoy en el mundo. Estas novelas tienen siempre un sistema de intriga, no necesariamente de misterio, sino de ganas de saber. Es decir, es una literatura que no se puede dejar. Agarrás 2 páginas, pumba, tenés que seguir hasta el final. Te va enganchando una cosa tras otra, un episodio tras otra. Esta es una característica muy fuerte, porque si bien toda la literatura universal siempre tuvo un mecanismo, digamos, de progresión, acá el mecanismo de intriga es mucho más potente, mucho más fuerte, y te agarra de acá y te lleva como si fuera un pescado que te agarró con una suela. El género negro es hijo de 2 literaturas. Por un lado, lo que se llamó la literatura del oeste, es decir, del oeste norteamericano, lo que llamamos el Far West, la literatura de cowboy, que fue muy popular en los Estados Unidos en los años del siglo XIX, digamos, qué sé yo, del 1850, una cosa por el estilo. Fue una literatura muy bastarda, muy desacreditada, pero muy popular, la gente leía ahí. Y la otra corriente es la del género policial, la literatura policial, que tiene mucho más antigüedad, posiblemente hay quienes dicen que viene del siglo XVI, XVII, digamos, una literatura que la llaman también de crimen y misterio, es decir, una literatura donde siempre hubo un asesinato, un misterio, y entonces había que engancharse con eso, y una literatura que funcionó bien. En Estados Unidos también, a mitad del siglo XIX, Edgar Allan Poe fue uno de sus grandes escritores. En Inglaterra, el más grande fue Arthur Conan Doyle, y después Agatha Christie, que fue una de las grandes escritoras a principios del siglo XX. El género policial se lo llama policial clásico o blanco, o de misterio simplemente. Es un género en el cual también hay un y también mecanismo, pero en realidad tiene una cosa muy racista, porque en realidad siempre los malos son los pobres, los negros, los orientales, los chinos. Es
y donde siempre hay los salones en que sucede son siempre los de la alta oligarquía, la gente rica, que siempre es, digamos, atacada por sus sirvientes infieles. Y bueno, una literatura que funcionó durante mucho tiempo, pero hoy en día ha caído mucho, es decir, hoy ya es una literatura que se lee para hacer estudios hacia atrás. Y también había otra vertiente más que empezó en el siglo XX también, que fue la literatura de espías, la literatura de espionaje. Es decir, los más conocidos son los de la CIA, los de la NKVD de Rusia, los de, qué sé yo, de tal o cual, bueno, la AFI, la Argentina y demás. Pero es una literatura también bastante bastarda, porque es una literatura que no ha dado grandes obras, pero son todas las vertientes que de alguna manera anteceden al género negro. Les recomiendo, chicos y chicas, agarren un librito de género negro y después me cuentan. Busquen a Rod MacDonald, busquen a John MacDonald, busquen a Dashiell Hammett. En Argentina hay novelas de Rodolfo Walsh, hay novelas de Osvaldo Soriano, hay novelas, bueno, alguna novela mía también. Yo tengo un clásico que se llama Luna Caliente, que ha circulado mucho. Sí, hay muchas novelas. Juan Martín escribió también una gran novela. Hoy incluso hay mujeres, hay chicas que están escribiendo. Es un género muy popular, así que, bueno, búsquenlo y lean un libro nomás, o un cuento, busquen un cuento negro. Pienso ahora en Miguel Ángel Morquino, que tiene unas novelas estupendas. Hay Selva Almada, que ha escrito una novela también, me acordé, Eugenia Almeida, una cordobesa también. Sí, el mecanismo de escribir es fantástico. Yo les diría que lean, chicos, chicas, métanle por ahí, que no se van a arrepentir, y que lo mejor que uno puede hacer en la vida es leer un buen libro. Eso te cauteriza todas las cosas que te duelen, te fatigan. Les agradezco mucho a las maestras, a los maestros. Estoy muy contento de participar acá y cuentan conmigo cuando ustedes quieran. Los relatos policiales suelen tener una estructura determinada con características distintas de acuerdo a si estamos ante un policial clásico o un policial duro. ¿Es así, profe? Así es. Si pensamos en las estructuras narrativas, al policial de enigma podemos abordarlo desde la propuesta que hace Ricardo Piglia en Tesis sobre un cuento. En ese texto, Piglia asegura que en el cuento clásico se narran dos historias. En un primer plano se cuenta la historia 1, la que resulta más evidente. En un segundo plano, en los intersticios de la historia 1, se va construyendo secretamente la historia 2. De acuerdo a esta idea, el efecto sorpresa se produce cuando el final de la historia secreta aparece en la superficie. Sería como que hay un relato visible que esconde un relato secreto, ¿no? ¿Cuál sería la historia 1, la del crimen? Elemental, Flor Watson. En este esquema narrativo, la historia 1 es la historia del crimen y se trata de algo que ya ha ocurrido cuando el detective entra en acción. Es decir, que solo el criminal conoce todos los aspectos de esa historia. O sea que el detective va a ir dando pistas a los y las lectores y lectoras de manera fragmentaria para que vaya saliendo a la luz la historia secreta de a poco. Exacto. Sin la existencia de una historia previa en la que se desarrolla el crimen, no se puede desarrollar la historia que quiere develarlo. La historia 2 es la que busca reconstruir los hechos para entender qué pasó y quién es el culpable del crimen. De esta manera, el relato policial clásico presenta una alteración en el tiempo de las historias y va reconstruyendo cronológicamente el caso. Y en el policial negro, el policial duro, ¿esto no es así? ¿No hay dos tiempos, dos historias? En el policial duro, la estructura suele ser diferente. A medida que avanza la investigación, se van sucediendo también los acontecimientos, casi en tiempo real. Podríamos decir que en la misma línea de tiempo encontramos el delito y la resolución. Los crímenes suceden en paralelo con la investigación. Por eso es que el lector de este policial se encuentra en muchas situaciones tan perdido como el detective. Hablando de detectives, ¿cuáles son sus características y de qué manera llevan adelante el intento por resolver los casos? En el caso del policial clásico, el principal referente, por supuesto, es Sherlock Holmes, el investigador creado por Arthur Conan Doyle. Es un detective aficionado, aristócrata y tiene una larga lista de atributos que contribuyen a que su presencia en el caso resulte esencial. Es inteligente, persistente, sagaz, tiene conocimientos de química, física, matemática, filosofía, literatura, etc.
Y además no tiene muchos vínculos con otras personas, así que tiene tiempo para dedicarse de lleno a la investigación. Y siempre resuelve los enigmas, es como si fuera infalible. ¿Cómo es la investigación esa que lleva a cabo? Por lo general, es una especie de juego de ingenio en el que se demuestra su habilidad. Es quien ve lo que está allí, pero nadie más ve. Es el personaje que le da sentido a la realidad brutal de los hechos. Además, transforma las cosas en indicios y relaciona la información aislada que parece no tener ningún valor. Establece series, ordena los significados. Y como dijimos, apuesta todo el procedimiento a esa mencionada investigación hipotético-deductiva. Es como si el detective actuara como un científico, ¿no? Su modo de proceder está dirigido por la razón y no deja nada librado al azar. Una vez que encuentra una hipótesis, busca comprobarla por medio de la experimentación. ¿Y qué sucede si falla? Crea nuevas hipótesis. ¿Qué pasa con los detectives del policial duro o negro? Los detectives del policial duro son detectives privados o bien hombres comunes. Suelen ser sujetos en decadencia que para sobrevivir dependen del dinero que reciben por el trabajo que hacen. Son personajes solitarios, desencantados de la vida, muchas veces con valores morales por lo menos dudosos. Suelen moverse en la calle, ¿no? Como si estuvieran en un mismo plano que los sectores a los que investigan. Claro, a diferencia del detective del policial clásico, que suele trabajar en un espacio cerrado, estos detectives del policial duro muestran muy poca distancia respecto al criminal al que investigan. Llegan en muchos casos a develar los crímenes, pero como no se destacan en razonamientos como los del policial clásico, tardan en darse cuenta de los vínculos entre ciertas situaciones o la resolución llega a partir del uso del cuerpo, de la acción, más que de la razón. Profe, ¿qué pasa con el papel que juegan lectoras y lectores en el policial? En ambos casos parece ser un rol bastante activo, ¿no? En los relatos policiales, el rol de lectoras y lectores es activo. Se requiere siempre de un lector atento a los hechos y a las hipótesis planteadas por los detectives. En el caso del policial clásico, los vacíos de información lo que hacen es invitar a sus lectores a un juego de interpretaciones y propuestas. Se busca deliberadamente que quienes están leyendo intenten ganarle al tiempo de la lectura, que traten de llegar a una resolución antes que el investigador. En el policial duro, el presente de las acciones es tan acelerado que propone al lector a seguir paso a paso el camino que está haciendo el detective. En los dos casos, la presencia del lector o lectora es clave en la validación o identificación final de las causas del crimen o del autor de los hechos. Además, como el género policial tiene tanta historia, ¿no? Pensemos que es un género de mediados del siglo XIX, digamos, ha habido ya todas las variantes imaginables. Pero lo que ha quedado es la figura del detective que investiga, y que eso creo que es muy, muy atractivo. Hay algunos rasgos del género policial para adultos que no están en el género, en los libros destinados a los chicos, que son sobre todo lo que tiene que ver a veces con la extrema violencia que vemos en algunas novelas para adultos. Para los chicos lo atractivo del género policial es más o menos lo mismo que para los grandes. Es el enigma, el hecho de que haya un misterio, un secreto, ¿no? Contar una historia siempre es contar un secreto. Y la narrativa policial pone eso como en el centro de la trama, ¿no? Y construye todo alrededor de algo vacío que se sabe al final. Y que cuando se sabe tiene que dar una idea de unidad, ¿no? Para mí siempre en el género policial hay una especie de nostalgia por una unidad, ¿no? Perdida, ¿no? Porque el lector llega al final y siente que todo eso estaba construido en función de un centro poderoso, ¿no? Y por otro lado está todo lo que es la mitología de los personajes, el detective solitario que busca la verdad, que busca conocer lo que realmente pasó. Y me parece que esta búsqueda de la verdad también es algo muy atractivo para los chicos que siempre se preguntan por la verdad de las cosas. Creo que la mejor manera de resolver un crimen es investigar a fondo el caso. Buscando evidencias
preguntándole a sospechosos, testigos y víctimas. Primero ir resolviendo las pistas, en plan, ¿quién fue la última persona que vio al que se murió? ¿O quiénes estaban cerca? ¿Si vieron algo o así? Yo creo que la mejor manera de resolver un crimen es buscando la mayor cantidad de pistas. Mientras leo, trato de sacar conclusiones e intento resolver. Me baso mucho en las evidencias que hay en el libro o en la película, lo que sea el relato. Sería como más o menos ir siguiendo lo que hace el detective, por ejemplo, ir viendo las pistas más o menos. Para intentar resolver el crimen, presto mucha atención a los detalles. Hay veces en las que suelo descubrir quién es el criminal y hay veces en las que no puedo. En general no descubro nunca al culpable. No soy muy buen detective. Y algunas veces sí, algunas veces no, porque hay veces que como que es demasiado obvio quién es y es otra persona a veces. Dependiendo del libro, la historia, suelo o no encontrar al criminal, porque hay relatos que están tan bien escritos que hasta que no llegas y lees el final no lo descubrís. No he escrito una historia policial, pero me gustaría escribir sobre los secuestros, sobre la violencia de género, robos. Sí, escribí varios cuentos policiales. No fueron muy buenos, pero los escribí. Y lo haría como si fuera en la mansión de una señora y que tipo la dueña de la mansión a la mañana siguiente estaría muerta y tienen que investigar a los familiares, a los que trabajan ahí. ¿Y qué pasa en la Argentina en cuanto a la literatura policial? Para hablar de eso tenemos que hacer un poco de historia. Desde fines del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX, nuestro país se insertó en el mercado mundial a partir del modelo agroexportador. La estructura económica se consolidaba a partir de la producción de bienes agropecuarios, fundamentalmente carnes y cereales, y la importación de bienes manufacturados. Este modelo concentró la riqueza en un pequeño sector de la sociedad, mientras que la desigualdad y la pobreza se extendían por el resto de la sociedad. Este modelo se vio impactado por dos acontecimientos internacionales muy importantes. La Primera Guerra Mundial, que se extendió entre 1914 y 1918, y la crisis de 1929. Estos factores contribuyeron a fomentar un incipiente proceso de industrialización. Exacto, Flor. Este modelo económico, conocido como ISI, industrialización por sustitución de importaciones, buscaba desarrollar algunos sectores industriales, sobre todo de la industria liviana de bienes de consumo. El centro de este proceso fue la ciudad de Buenos Aires y los partidos de las provincias que la rodean, donde se radicó la mayor parte de las empresas. Este desarrollo produjo un gran desplazamiento de población del campo hacia la ciudad. Esto se conoce como migraciones internas, que trajeron consigo grandes transformaciones sociales, políticas, culturales. Por un lado, se incrementó la tendencia a una concentración demográfica en los grandes centros urbanos. Buenos Aires, Rosario, Córdoba fueron las ciudades que recibieron el mayor porcentaje de la población. Por otra parte, la infraestructura de las ciudades no alcanzó para albergar a esa gran cantidad de trabajadores que venían del resto del país. Hubo graves problemas de vivienda y se aceleró el proceso de crecimiento de las llamadas villas miseria, que ya había comenzado con la crisis. Los migrantes que llegaron de distintas provincias a la ciudad de Buenos Aires fueron descalificados por los sectores medios y altos de la capital. De este modo podía percibirse una fuerte exclusión que no pasaba solamente por el plano socioeconómico, sino que también era una exclusión cultural. Este fue el terreno para que se consolidara y adoptara una identidad propia, que fue el relato policial argentino. Para mí la cuestión central es que el género permitía discutir la tradición de la literatura social
que estaba en ese momento en el centro de la cuestión, ¿no? Bueno, esa es la ¿Cómo cuestión. hacer literatura que no fuera la literatura política a la que estábamos acostumbrados, Claro. que muchos de nosotros valorábamos mucho y demás, pero que no queríamos seguir en esa línea, ¿no? A mí me parecía que el género estaba hablando de la sociedad y de la lógica misma de funcionamiento de la sociedad sin que uno se enterara quién era el gobernador de California en la época de Chandler. Exactamente, eso no importaba tanto. ¿No? Entonces eso me no parece importaba que tanto. eso fue lo que abrió camino a intervenciones de muchos escritores argentinos y latinoamericanos que empezaron a pensar el género como una manera de hacerse cargo de un tipo de problemática que funcionara desde el punto de vista de lo que podríamos considerar cierta mirada o cierta percepción de lo social, ¿no es cierto?, de las relaciones de poder, de la relación entre delito y política, etcétera, pero al mismo tiempo con un plot que ayudaba a que esos problemas pudieran ser bien planteados. Claro. El policial argentino, como dijimos, tiene una gran tradición y características propias. ¿Cuáles son esas características? ¿Quiénes son los principales autores y personajes? ¿Cómo se vincula el policial argentino con las realidades sociales de cada época? Chicos y chicas que están del otro lado, mi nombre es Nacho Damiano, yo soy un difusor literario y trato de transmitirles el amor por la lectura. Si vamos a Argentina, nos ponemos a pensar cómo es el policial argentino, tuvo varios momentos, ya hay varios autores y autoras muy diferentes, podemos mencionar a Ricardo Piglia, Saer, Soriano, Pablo de Santis, Rodolfo Walsh, Borges, Bioy Casares. Nosotros solemos tomar más el policial negro. Quizás Borges y Bioy Casares, lo mencioné recién, escribieron un libro muy, muy famoso y muy bueno, a 4 manos, lo escribieron juntos, que se llama, con un seudónimo que es H. Bustos Tomé, que se llama 6 problemas para don Isidro Parodi, que es como el policial clásico en su máxima expresión. Porque este Isidro Parodi es un investigador que está preso, está en una celda. O sea, él resuelve los crímenes desde adentro de la celda solo con su inteligencia, solo con la razón. Ni siquiera puede ir a la escena del crimen, le cuentan lo que pasó y él, tomando decisiones según las conclusiones que va sacando, llega al verdadero crimen y cómo es lo que pasa. Pero la gran mayoría de autores argentinos, como les decía antes, tienen más que ver con el policial negro por un motivo bastante sencillo. Esto lo dice Carlos Gamerro, un escritor argentino y un gran analista de la literatura, un gran crítico literario, que es: nosotros no le creemos a la policía. Los argentinos no le creemos a la policía por nuestra historia y es natural que suceda de esta manera. En la mayoría de los relatos policiales argentinos, el crimen lo comete la propia policía. Si hay una investigación judicial, es para encubrir a la policía. Si la investigación la hace la policía, es para ocultar las pruebas. Entonces, ¿esto qué genera? Que las propias pruebas no sean confiables. Entonces, la misma institución que es la encargada de develar el misterio es la que oculta y dificulta esa develación del misterio. Entonces, si las pruebas no son confiables, no podemos confiar en un protagonista, en un investigador racional e inteligente que mediante las pruebas saque conclusiones, porque son las pruebas lo que están conociendo. Entonces, más que con el crimen en sí, con lo que se enfrenta este investigador argentino, policial, es con estas dificultades que la propia policía o el propio sistema judicial, penal, generó en el lugar del hecho. Entonces, deja de ser la justicia lo que buscan estos personajes, lo que buscan estas novelas, para pasar a ser saber la verdad y en última medida hacerla pública. Entonces el policial clásico, el policial negro de otros lugares del mundo suelen proponer: cuando hay un crimen se rompe la lógica del mundo, la lógica de la vida, el orden del cosmos, digamos, y los protagonistas al resolverlo vuelven a organizar este mundo que se había roto mediante el castigo al culpable, el resarcimiento de la víctima, además. En el policial argentino eso no sucede porque no solemos volver al lugar de origen, sino que de alguna manera con saber la verdad ya un poco nos alcanza. Se relaciona muchísimo con la realidad que rodea su producción, porque creo que es inevitable en todo sentido, pero en Argentina muchísimo más. ¿Por qué? Porque en Argentina es muy común que los escritores de policiales sean además periodistas de policiales o abogados en gran mayoría. Es decir, no son autores que mediante la imaginación van armando historias y novelas que se les van ocurriendo, sino que muchas veces si no son hechos reales, pegan el palo, están tomados de cosas reales. Entonces saben muy bien de lo que están hablando. Y lo que hace eso es relacionar los delitos y los crímenes
con las necesidades socioeconómicas de los personajes que los cometen. Creo que en la realidad suele ser así también. Muy poca gente es criminal porque lo decidió o porque le gusta. La mayoría de la gente llega a esas instancias empujado por una desesperación. Entonces, otra cosa importante, me parece que se tratan muy poco los crímenes de las clases altas, que también suele pasar en la realidad, suelen quedar mucho más impunes. Entonces el policial negro argentino, sobre todo el negro, trata sobre todo crímenes de las clases un poco más bajas. Pero ¿esto qué hace? El trabajo más importante es explicar de dónde sale ese personaje, cómo es su pasado, qué es lo que lo hizo ser como es, qué es lo que empujó a cometer ese crimen. Los relatos no son las típicas investigaciones en las que el lector, a medida que va avanzando en la lectura, va descubriendo pistas acerca de quién es el asesino, sino que por lo general sabe quién es el asesino, porque está planteado de entrada. Lo que va a averiguar el lector cuando avanza es por qué hizo lo que hizo, cómo cambió ese personaje después de haber hecho lo que hizo, cómo era su historia de vida para llegar a eso y en qué se modificó y en qué se transformó después de haber cometido ese delito. Volviendo a esto que hablamos un momento de que no le creemos a la policía ni a la justicia, esto de alguna manera también es un manifiesto social, ¿no? Nosotros pensemos que en nuestro país, muchas veces para que haya justicia, en el amplio sentido de la palabra, tienen que intervenir privados o particulares u organizaciones no gubernamentales que la impulsen, ¿no? No suele salir de canales propios del Estado. Pensemos en las madres de Plaza de Mayo, en las madres del dolor. Entonces, el policial negro argentino toma eso muchísimo. Suele ser un privado el que enarbola la bandera de la investigación. Y como les decía, no es tanto de tratar de develar quién fue el asesino, sino por qué llegó a eso, qué es lo que pasó, cómo cambió después de haber hecho eso y sobre todas las cosas, cómo tratar de evitar que se vuelva a repetir. Los autores y las autoras más importantes de policial argentino de este momento, podemos mencionar a Piglia, a Saer, a Walsh, a Soriano, ni hablar, son como los grandes escritores de policial argentinos, pero me interesaba más mencionar los que están escribiendo en este momento. Me quedo con Guillermo Martínez, por ejemplo, que tiene un libro muy bueno que se llama Crímenes Imperceptibles y Los Crímenes de Alicia. Martínez es un poquito más clásico que negro, es uno de los pocos escritores argentinos contemporáneos que escribe policial clásico. Después tenemos a Leonardo Yola, un gran referente del policial negro. Chamamé y Kriptonita son las dos novelas que me parecen más importantes, pero son prácticamente todo lo que escribió Yola, el policial. Quique Ferrari, que de lejos parecen moscas, es un gran texto que tiene Quique. Claudia Piñeiro, Las viudas de los jueves y Betty Boop. Quizás Claudia está en el límite entre el clásico y el negro, se mueve un poquito entre los dos ámbitos y eso me parece también muy interesante de Claudia. Mariana Screamer con Cupo y Sangre Kosher, dos librazos también de ambos policial negro. Juan Carrá, No permitas que mi sangre se derrame y Crímenes Causa. Carrá también es, como mencionábamos, es periodista de policiales, es uno de los que sabe realmente el tema y suele meterse mucho en los ámbitos socioeconómicos de los personajes. Nicolás Ferraro con Dobo y con Cruz, dos novelas también muy buenas que recomiendo mucho. Y Sergio Holguín con La fragilidad de los cuerpos, cuyo protagonista es una periodista de policial que va investigando, que es otro como Claudia, que me parece que se mueve en el ámbito del policial clásico y el negro. Y él se mete sí con las clases sociales altas y con los crímenes de la aristocracia, me parece que es un diferencial de Sergio, pero bueno, estos son obviamente los más representativos. Hay muchos autores y autoras más que escriben policial, pero me parece que esto es un buen abanico para empezar a meterse en el tema. Bueno, chicos, chicas, los saludo, los dejo. Espero que les haya gustado y servido un poco lo que les conté y que les haya dado sobre todo ganas de leer policial. En Argentina tenemos muy buenos textos policiales. Avancen, lean. No lean nada que no les guste, quédense con lo que les gusta. Hasta que no encuentren algo que les guste, no lean. Uno de los representantes más importantes de la literatura policial en Argentina es Jorge Luis Borges. Sus cuentos policiales, escritos a cuatro manos con Adolfo Bioy Casares bajo el seudónimo conjunto de Bustos Domecq, son una referencia ineludible para el relato policial que vino en las décadas siguientes. Conozcamos más sobre esta relación entre el mayor escritor argentino y las historias de detectives. Lo hermoso es que uno escribe para enterarse, eso ya lo sabemos, ¿no? Uno escribe para enterarse. Vos tenés algunas ideas, alguna imagen, pero después querés saber qué va a pasar con esto y vos te vas enterando. Y se nota en los textos cuando alguien le va a contar al lector algo que él ya sabe y que le quiere demostrar y cuando vos ves la tensión de un texto que va avanzando. Juan, te estoy buscando hace 3 horas esperándote en el portón. ¿Qué haces acá? ¿Qué sé yo? Me encantó, me mandé para acá. ¿Qué lugar más? Vení que te llevo a la salida porque por acá no vas a ninguna parte. Ya me parecía. Qué increíble este lugar, ¿no?
¿Cómo se mete Borges adentro del género policial? Y se mete por distintos lados y en distintos momentos. Mejor dicho, hay cosas que le interesan. Le interesa, por ejemplo, el tema de la violencia. Antes que el tema de la violencia, el tema del coraje. Los lugares donde se apuesta la vida, digamos. Así que yo creo que entra por varios lugares. Entonces, la mitología del coraje y por otro lado, toda la mitología del coraje en los mitos americanos, el cowboy y el policial. ¿Por qué? Porque son el lugar donde está la acción, la épica, los valores de la épica todavía, ¿no? Borges fue un moderno, básicamente un muchacho de 20 y pico años, iban al cine y les gustaba el cine, cuando en la literatura, tipos, qué sé yo, de los consagrados de la época, negaban al cine como una posibilidad de expresión artística. Sí, además le gustaba el cine de trama, que te contaba una historia, de western. Sí, además, como le pasa con el tango, le gusta antes de la voz. A él le gustan las películas de von Stenberg, el que después fue el director de Marlene Dietrich, ¿no? Le gustan las mudas, le gustan el bajo fondo, los muelles de Nueva York, las películas de Bancroft, ¿no? De George Bancroft, esas películas de gángster, y le gusta el universo de los gángsters. Los yanquis es la modernidad en ese momento. El cine es la modernidad y los gángsters es la ley seca. Es la misma época que Hamlet, que está escribiendo. Es decir, ese tema le interesa al policial. Una herrumbrada verja definía el perímetro irregular de la quinta. El portón principal estaba cerrado. Lönnrot, sin mucha esperanza de entrar, dio toda la vuelta. De nuevo ante el portón infranqueable, metió la mano entre los barrotes casi maquinalmente y dio con el pasador. El chirrido del hierro lo sorprendió. Con una pasividad laboriosa, el portón entero cedió. Lönnrot avanzó entre los eucaliptus, pisando confundidas generaciones de rotas hojas rígidas. El primer relato policial fue escrito por Arthur Conan Doyle. Eso es falso. 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 Se considera como primer relato policial a Los crímenes de la calle Morgue, del escritor estadounidense Edgar Allan Poe. Se publicó en el año 1841. Durante la Segunda Revolución Industrial, la burguesía y la pequeña burguesía temían el avance de las clases bajas. Eso es falso. Verdadero. Falso. Creo que falso. Verdadero. Las masas eran vistas como una amenaza, como un sector con tendencia a generar violencia y cuestionamientos al orden burgués. El policial duro presenta un detective que se rige por el uso de la razón y por el método hipotético deductivo. Es verdadero. Falso. Verdadero. Falso. Falso. El detective típico del policial duro privilegia la acción por sobre la razón, que corresponde más a los métodos del detective del policial de enigmas. La Argentina privilegió la producción industrial durante las últimas décadas del siglo XIX. Verdadero. Falso. Verdadero. Verdadero. Falso. Hasta entrada la tercera década del siglo XX, el modelo económico preponderante en nuestro país era agroexportador. Desde 1930 empezó a verse una incipiente industrialización a partir del sistema de sustitución de importaciones. Jorge Luis Borges nunca escribió relatos policiales. Eso es falso. Falso. No sé. Falso. 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 Borges escribió varios relatos policiales, algunos en soledad y otros en conjunto con Adolfo Bioy Casares. Además, tradujo y antologó a muchos autores policiales. 3 portugueses bajo un paraguas, sin contar el muerto, de Rodolfo Walsh. El primer portugués era alto y flaco.
El segundo portugués era bajo y gordo. El tercer portugués era mediano. El cuarto portugués estaba muerto. ¿Quién fue?, preguntó el comisario Jiménez. Yo no, dijo el primer portugués. Yo tampoco, dijo el segundo portugués. Ni yo, dijo el tercer portugués. El cuarto portugués estaba muerto. Daniel Hernández puso los 4 sombreros sobre el escritorio. El sombrero del primer portugués estaba mojado adelante. El sombrero del segundo portugués estaba seco en el medio. El sombrero del tercer portugués estaba mojado adelante. El sombrero del cuarto portugués estaba todo mojado. ¿Qué hacían en esa esquina?, preguntó el comisario Jiménez. Esperábamos un taxi, dijo el primer portugués. Llovía muchísimo, dijo el segundo portugués. ¿Cómo llovía?, dijo el tercer portugués. El cuarto portugués dormía la muerte dentro de su grueso sobre todo. ¿Quién vio lo que pasó?, preguntó Daniel Hernández. Yo miraba hacia el norte, dijo el primer portugués. Yo miraba hacia el este, dijo el segundo portugués. Yo miraba hacia el sur, dijo el tercer portugués. El cuarto portugués estaba muerto, murió mirando al oeste. ¿Quién tenía el paraguas?, preguntó el comisario Jiménez. Yo tampoco, dijo el primer portugués. Yo soy bajo y gordo, dijo el segundo portugués. El paraguas era chico, dijo el tercer portugués. El cuarto portugués no dijo nada. Tenía una bala en la nuca. ¿Quién oyó el tiro?, preguntó Daniel Hernández. Yo soy corto de vista, dijo el primer portugués. La noche era oscura, dijo el segundo portugués. Tronaba y tronaba, dijo el tercer portugués. El cuarto portugués estaba borracho de muerte. ¿Cuándo vieron al muerto?, preguntó el comisario Jiménez. Cuando acabó de llover, dijo el primer portugués. Cuando acabó de tronar, dijo el segundo portugués. Cuando acabó de morir, dijo el tercer portugués. Cuando acabó de morir. ¿Qué hicieron entonces?, preguntó Daniel Hernández. Yo me saqué el sombrero, dijo el primer portugués. Yo me descubrí, dijo el segundo portugués. Mi homenaje al muerto, dijo el tercer portugués. Los 4 sombreros sobre la mesa. ¿Entonces qué hicieron?, preguntó el comisario Jiménez. Uno maldijo la suerte, dijo el primer portugués. Uno cerró el paraguas, dijo el segundo portugués. Uno nos trajo corriendo, dijo el tercer portugués. El muerto estaba muerto. Usted lo mató, dijo Daniel Hernández. ¿Yo, señor?, preguntó el primer portugués. No, señor, dijo Daniel Hernández. ¿Yo, señor?, preguntó el segundo portugués. Sí, señor, dijo Daniel Hernández. Uno mató, uno murió, los otros 2 no vieron nada, dijo Daniel Hernández. Uno miraba al norte, otro al este, otro al sur, el muerto al oeste. Habían convenido en vigilar cada uno una bocacalle distinta para tener más posibilidades de descubrir un taxímetro en una noche tormentosa. El paraguas era chico y ustedes eran 4. Mientras esperaban, la lluvia les mojó la parte delantera del sombrero. El que miraba al norte y el que miraba al sur no tenían que darse vuelta para matar al que miraba al oeste. Les bastaba mover el brazo izquierdo o derecho a un costado. El que miraba al este, en cambio, tenía que darse vuelta del todo, porque estaba de espaldas a la víctima. Pero al darse vuelta, se le mojó la parte de atrás del sombrero. Su sombrero está seco en el medio, es decir, mojado adelante y atrás. Los otros 2 sombreros se mojaron solamente adelante, porque cuando sus dueños se dieron vuelta para mirar el cadáver, había dejado de llover y el sombrero del muerto se mojó por completo al rodar por el pavimento húmedo. El asesino usó un arma de muy reducido calibre, un matagatos de esos con que juegan los chicos o que llevan algunas mujeres en sus carteras. La detonación se confundió con los truenos. Esa noche hubo una tormenta eléctrica particularmente intensa. Pero el segundo portugués tuvo que localizar en la oscuridad el único punto realmente vulnerable a un arma tan pequeña, la nuca de su víctima, entre el grueso sobre todo y el engañoso sombrero.
En esos pocos segundos, el fuerte chaparrón le empapó la parte posterior del sombrero. El suyo es el único que presenta esa particularidad. Por lo tanto, es el culpable. El primer portugués se fue a su casa. Al segundo no lo dejaron. El tercero se llevó el paraguas. El cuarto portugués estaba muerto. Muerto. Hoy agarramos la lupa y nos pusimos a investigar como si fuéramos detectives. Hablamos del policial clásico y del policial duro, cada uno con características que los vuelven únicos e irresistibles. Además, analizamos cómo influyó cada momento histórico en el surgimiento de estos géneros y cómo se construyó el público lector. Nos encerramos a descubrir el asesino como si fuéramos Sherlock Holmes, pero también salimos a peligrosas calles como hacía Philip Marlowe. Y nos enfocamos en la Argentina, donde nuestra agitada historia también produjo condiciones para el desarrollo de grandes historias policiales. Muchas veces la literatura nos acerca de otra manera al mundo que habitamos. El caso de los relatos policiales es un ejemplo muy claro. ¿Y vos? ¿Ya tenés preparada tu lupa para salir a resolver crímenes?